Buen día, jóvenes. El tema que vamos a tratar hoy se llama conciencia histórica. Déjenme comenzar con una pregunta. ¿En alguna ocasión se han preguntado por qué hablan el español y no el francés o el portugués? ¿Por qué se celebra el Día de Muertos y no el Halloween? ¿Por qué comen con tortillas y no con pan? Todas esas respuestas están en la historia y vamos a descubrir ¿por qué conocerla nos hace más conscientes, más libres y más capaces de transformar nuestro futuro? Comenzaré leyendo algo muy importante que escribió un gran filósofo mexicano llamado Luis Villoro. Él se preguntó exactamente lo mismo que muchos de ustedes piensan cuando llegan a la clase. ¿Para qué la historia? Y escuchen con atención su respuesta. Villoro señaló que la historia sirve para comprender por sus orígenes los vínculos que prestan cohesión a una comunidad humana y permitirle al individuo asumir una actitud consciente ante ellos. Sé que suena un poco complicado, así que déjenme traducirlo a un lenguaje más sencillo. Lo que Villoro nos está diciendo es que la historia nos ayuda a entender el por qué nuestra comunidad es como es, por qué nos comportamos de cierta manera, por qué tenemos ciertas costumbres. Y una vez que entendemos eso, podemos decidir conscientemente qué hacer con esa información. Pero aquí viene lo interesante, y pongan mucha atención. Villoro dice que nuestra actitud ante la historia puede ser de dos tipos, positiva o crítica. Cuando nuestra actitud es positiva, la historia sirve para unirnos como comunidad. Es un pensamiento integrador. Por ejemplo, cuando celebramos el 16 de septiembre, estamos usando la historia para sentirnos unidos como mexicanos. Pero cuando nuestra actitud es crítica, la historia se convierte en un pensamiento disruptivo, es decir, un pensamiento que rompe con lo establecido, que cuestiona, que busca el cambio. Por ejemplo, cuando estudiamos la Revolución Mexicana y nos preguntamos si realmente se cumplieron sus objetivos, estamos siendo críticos. Entonces, jóvenes, la historia no es solo memorizar fechas. La historia es una herramienta de poder, una herramienta que nos permite decidir si queremos mantener las cosas como están o si queremos cambiarlas. Ahora, vamos a la pregunta central. ¿Qué es la conciencia histórica? Primero, analicemos la palabra conciencia. Esta palabra viene del latín conscientia, que literalmente se puede traducir como un conocimiento. Cuando decimos que alguien tiene conciencia de algo, estamos diciendo que tiene pleno conocimiento de ello. Entonces, cuando hablamos de conciencia histórica, estamos hablando de tener pleno conocimiento de un hecho fundamental. ¿Cuál es ese hecho? Que como integrantes de una sociedad, todos nosotros somos herederos y agentes activos de una serie de procesos sociales. Déjenme explicarles esto con calma. Primero, somos herederos. Eso significa que recibimos una herencia, pero no estoy hablando de dinero o de una casa o de terrenos. Estoy hablando de que heredamos una cultura, una lengua, unas tradiciones, unos problemas sociales, una forma de ver el mundo. Todo eso nos lo heredaron las generaciones que vinieron antes que nosotros. Por ejemplo, ustedes no decidieron nacer hablando español, heredaron ese idioma. No decidieron que en su comunidad se celebrara cierta fiesta patronal, la heredaron. No decidieron que hubiera ciertas desigualdades sociales o ciertos problemas económicos, los heredaron. Pero aquí está la segunda parte, y es la más importante. No solo somos herederos pasivos,
también somos agentes activos. ¿Qué significa esto? Que ustedes no son simples espectadores de la historia. Ustedes están creando historia en este momento. Cada decisión que toman, cada acción que realizan, están contribuyendo a los procesos sociales de su comunidad. Aquí aparece un concepto filosófico que se llama devenir. Devenir es la posibilidad de cambio. Nada está escrito en piedra. La sociedad está en constante transformación y ustedes jóvenes son parte de esa transformación. Piensen en esto. Sus abuelos vivieron en un México diferente al de sus padres. Sus padres vivieron en un México diferente al de ustedes. Y ustedes van a vivir en un México diferente al de sus hijos. Eso es el devenir. Eso es el cambio constante. Entonces, jóvenes, tener conciencia histórica significa dos cosas. Primero, entender de dónde venimos. Segundo, saber que tenemos el poder de decidir hacia dónde vamos. Ahora, jóvenes, quiero que hablemos de algo que probablemente les han enseñado desde la primaria. Las tres raíces de México. Les han dicho que somos producto de la mezcla de tres culturas, la indígena, la española y la africana. Y eso es verdad. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante de lo que esa explicación simple nos dice. Hay algo muy importante. Nuestra sociedad y cultura se ha enriquecido y se ha hecho compleja a través de procesos plagados de claroscuros. Ahora bien, ¿qué significa claroscuros? En el arte, un claroscuro es cuando en una pintura hay zonas de luz y zonas de sombra. Entonces, jóvenes, cuando decimos que nuestra historia está plagada de claroscuros, estamos diciendo que han habido momentos brillantes, luminosos y momentos oscuros, sombríos. Los momentos luminosos incluyen cosas como la migración, que ha traído gente de todo el mundo a enriquecer nuestra cultura. Incluyen los grandes descubrimientos científicos que han mejorado nuestra calidad de vida. Incluyen los avances de la ciencia y la tecnología. Pero también han existido momentos sombríos y violentos. Las guerras, las invasiones, las revueltas, las revoluciones, momentos en los que hubo sufrimiento, muerte y destrucción. Toda esa mezcla de luz y sombra es lo que nos han formado como sociedad. Y aquí viene un dato. A través de los siglos, a la raíz indígena se le han sumado un incalculable cúmulo de elementos culturales originarios de otros continentes. Sí, jóvenes, de otros continentes. Piensen en Veracruz, por ejemplo. Veracruz fue durante siglos el puerto más importante de México. Por ahí llegaron españoles, sí, pero también llegaron africanos, llegaron chinos, llegaron árabes, llegaron italianos, llegaron franceses. Cada uno de esos grupos trajo sus tradiciones, su comida, su música, su forma de ver el mundo. El resultado de todo esto es que nuestra sociedad es diversa, mestiza y sumamente rica en expresiones culturales. No somos una mezcla simple de tres ingredientes, somos un mosaico complejo, hermoso, lleno de colores y matices. Y ustedes, jóvenes, son herederos de toda esa riqueza. En su sangre, en su cultura, en su forma de hablar, de comer, de celebrar. Llevan la herencia de personas que vinieron de todo el mundo. Ahora, jóvenes, quiero hablarles de algo que quizás nunca se han preguntado. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre la historia? ¿Cómo saben los historiadores que algo realmente pasó? Porque, seamos honestos, ustedes no estuvieron en la Revolución Mexicana, no estuvieron en la conquista, no estuvieron en el México prehispánico. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que nos cuentan es verdad? La respuesta es que los historiadores siguen un método científico muy riguroso.
Sí, jóvenes, así como en la química o en la biología hay un método científico, en la historia también lo hay. Déjenme explicarles paso por paso cómo trabaja un historiador profesional. Paso número uno. Planteamiento de la pregunta de investigación. El historiador se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Por ejemplo, pueden preguntarse, ¿por qué ocurrió la Revolución Mexicana? O, ¿cómo vivían los indígenas antes de la conquista? Paso número 2. Justificación. Aquí el historiador explica por qué es importante responder esa pregunta. Porque nos sirve conocer ese hecho histórico. Porque no toda pregunta vale la pena investigarse. Tiene que haber una razón válida para hacerlo. Paso número 3. Hipótesis. Exactamente como en ciencias, el historiador propone una posible explicación. Por ejemplo, podría decir, creo que la Revolución Mexicana ocurrió porque había mucha desigualdad social y económica. Esa es su hipótesis, que después tendrá que comprobar o descartar. Paso número 4. Estado de la cuestión. Eso significa que el historiador investiga todo lo que otros historiadores han escrito sobre el tema. No parte de cero. Lee libros, artículos, investigaciones previas, aprende lo que ya se sabe sobre el tema. Paso número 5. Trabajo de fuentes. Aquí viene lo más importante. El historiador busca fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son documentos originales de la época, cartas, fotografías, periódicos de ese tiempo, objetos, edificios, todo lo que fue creado en el momento histórico que se está estudiando. Las fuentes secundarias son libros y artículos que otros historiadores han escrito sobre el tema. Y aquí está lo crucial. El historiador no acepta nada sin cuestionarlo. Analiza cada fuente. Se pregunta quién la escribió, por qué la escribió, si es confiable o no. Es como ser un detective que busca piezas y que no se cree todo lo que le dicen. Paso número 6. Contraste y análisis. El historiador compara toda la información que encontró, confronta las fuentes entre sí, busca contradicciones, busca coincidencias y de todo eso genera conocimiento nuevo. Paso número 7. Conclusiones. Después de todo ese trabajo, el historiador determina si su hipótesis inicial era correcta o no y ofrece un balance razonado, sustentado en evidencias sobre lo que descubrió. Paso número 8. Difusión. Finalmente, el historiador publica sus resultados. Puede hacerlo a través de medios formales como artículos académicos, ponencias en congresos o libros, o puede hacerlo a través de medios informales como videos, trípticos o carteles. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero que ustedes entiendan que la historia no es un cuento que alguien se inventó, es una ciencia. Tiene un método riguroso y cuando estudian historia están aprendiendo no solo hechos del pasado, sino también a pensar críticamente, a analizar información, a no creerse todo lo que les dicen. Jóvenes, ahora quiero que pensemos en algo muy cercano, porque la historia no está solo en los libros de la biblioteca, la historia está viva, aquí, en su comunidad, en sus familias, en ustedes mismos. En la guía se propone un proyecto. Les hace una serie de preguntas sobre su propia comunidad y yo quiero que reflexionemos juntos sobre algunas de ellas, porque estas preguntas nos demuestran que la historia no es algo lejano o abstracto. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las principales problemáticas que han enfrentado en su comunidad? Puede ser discriminación, rezago económico, migración o algunas otras. Piensen en esto. Estas problemáticas no aparecieron de la nada, tienen un origen histórico. Si en su comunidad hay migración, es porque históricamente ha habido una falta de oportunidades.
Si hay discriminación es porque históricamente ha habido racismo o clasismo. Si hay rezago económico es porque históricamente ciertos grupos han sido excluidos del desarrollo. Ver esas problemáticas con conciencia histórica significa entender de dónde vienen para poder combatirlas mejor. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el origen de la fiesta patronal de su comunidad? Esas fiestas que se celebran cada año, estas tradiciones tienen una historia. Muchas veces combinan en elementos prehispánicos con elementos católicos traídos por los españoles. Son el resultado de ese proceso de mestizaje cultural del que hablamos ya anteriormente. La tercera pregunta dice, ¿por qué se hablan dos idiomas en muchas comunidades de México? ¿Cuál prevalece y por qué ocurre esto? En muchas partes de nuestro país se habla español y alguna lengua indígena. El hecho de que el español prevalezca no es casualidad, es el resultado de un proceso histórico de imposición cultural que comenzó en el siglo XVI. Pero el hecho de que las lenguas indígenas sobrevivan es también histórico, es el resultado de la resistencia cultural de los pueblos originarios. La cuarta pregunta, ¿cuáles son los platos típicos de su comunidad y cuáles son los orígenes de sus ingredientes? Cuando comen mole, están comiendo historia. El cacao es originario de Mesoamérica, el chile también, pero las especias que se le agregan muchas veces vinieron de Asia o de Europa. Cada platillo típico es un testimonio vivo de los intercambios culturales que han ocurrido a través de los siglos. Quinta pregunta, ¿qué significa el nombre de su comunidad? Y si es el caso, ¿cómo se escribía antes del arribo del idioma español? Muchos nombres de lugares en México vienen del náhuatl, del totonaco, del maya, de otras lenguas originarias. Conocer el significado de esos nombres es conocer la historia de ese lugar, es saber qué veían, qué pensaban, qué valoraban las personas que vivieron ahí hace cientos de años. La sexta pregunta dice, ¿por qué ocurrieron tantas migraciones a Veracruz y de dónde provienen sus apellidos? Esta es fascinante, jóvenes. Si analizan sus apellidos van a encontrar historias increíbles. Algunos apellidos son españoles, otros son italianos, otros son árabes, otros son franceses, otros más son indígenas. Cada apellido cuenta la historia de una familia que llegó a este territorio en algún momento de la historia. Yo les invito, jóvenes, a que hagan ese ejercicio. Pregunten en sus casas de dónde viene su apellido. Van a descubrir algunas cosas sorprendentes. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero que se lleven tres ideas fundamentales. La primera, la conciencia histórica significa entender que ustedes son producto de procesos históricos complejos, llenos de claroscuros, de momentos luminosos y momentos oscuros. No aparecieron de la nada, son el resultado de siglos de historia, de mezclas culturales, de luchas, de conquistas, de resistencias. Segunda idea, la historia no es estática, no está congelada en el pasado. Ustedes no están condenados a repetir lo que hicieron sus abuelos o sus padres. El concepto del devenir nos enseña que todo está en constante cambio y ustedes tienen el poder de dirigir ese cambio. Pueden decidir qué tradiciones mantener y cuáles transformar. Pueden decidir qué problemas resolver y cómo hacerlo. La tercera idea, la historia está viva en su cotidianidad. Cada vez que hablan español están usando una herencia histórica. Cada vez que comen tortillas están comiendo historia. Cada vez que celebran una fiesta están participando en tradiciones que tienen raíces muy antiguas. Cada vez que enfrentan una problemática social están lidiando con el resultado de procesos históricos. Recuerden lo que dijo Luis Villoro. La historia puede ser un pensamiento integrador o un pensamiento disruptivo. Puede servir para mantener las cosas como están o para cambiarlas. Ustedes tienen que decidir qué quieren hacer con ese conocimiento. Jóvenes,
Si ustedes son agentes históricos, si cada acción que realizan está creando la historia del futuro, ¿qué tipo de historia quieren crear? ¿Qué legado quieren dejarle a las generaciones que vienen después de ustedes? Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.